Nunca imaginé que algo así sucedería. Cuando me enteré de que Elías iba a quedarse con nosotros durante unas semanas, lo único que tenía en mente era hacerle un favor a Aurelia. De todas formas, la casa está vacía, así que ¿por qué no? Zrenia, entre los largos viajes de Lázaro y las noches silenciosas, supuse que tener un poco de energía juvenil alrededor sería agradable, pero ahora, al ver a Elías cruzar la puerta, no pude evitar respirar hondo. Ya no era ese niño pequeño. El chico tímido y torpe que conocía como el hijo de Aurelia se había convertido en un joven alto, de hombros anchos y seguro de sí mismo. La simple camiseta que llevaba mostraba sus músculos tonificados, y su sonrisa, ligeramente tímida pero encantadora, me hizo apartar la mirada. No podía dejar de cuestionarme. ¿Ha crecido tanto? ¿Pero está bien verlo de esta manera? Sabía que Lázaro estaría fuera durante semanas otra vez, así que una parte de mí se alegraba de que Elías se quedara. Odiaba estar sola en la casa, pero al mismo tiempo sentía una inquietud inexplicable. Su presencia despertaba tanto emoción como una extraña sensación de peligro en mí. Cuando me agaché para ayudarlo a cargar su maleta, nuestros brazos se rozaron por un segundo. Su piel era tan cálida que me sobresaltó. Elías no pareció notarlo. O si lo hizo, no lo mostró. Pero para mí, en ese momento, todo cambió. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, seguía haciéndome la misma pregunta. ¿La estancia de Elías aquí va a ser solo una visita normal? ¿O esto se va a descontrolar? Si quieres ser el primero en escuchar historias como esta, asegúrate de seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Esta historia está a punto de dar giros realmente salvajes. Siempre he sido una mujer que llama la atención por su aspecto. Mi figura curvilínea, mis caderas llenas y mi piel suave siempre han hecho que la gente diga que no aparento mi edad. Sabiendo eso, nunca me he abstenido de usar tops escotados o atuendos que resalten mi figura. Pero cuando supe que Elías se quedaría, comencé a mirar mi guardarropa de manera diferente. Estar cerca de alguien tan joven, guapo y llamativo como él me hizo sentir que necesitaba moderarme un poco. Elías no ingresó a la universidad, por eso Aurelia me pidió un favor. «Déjalo quedarse contigo un tiempo, solo para que recupere el ánimo», dijo. «Tiene sueños, pero últimamente ha estado decaído». Honestamente, no podía decirle que no a Aurelia. Además, con Lázaro fuera en sus largos recorridos, no quería estar sola en casa. Pero en el momento en que Elías cruzó esa puerta, me di cuenta de que oscilaba entre una especie de emoción y una tensión innombrable que no había sentido antes. Su figura alta, hombros anchos y cuerpo atlético estaba lleno de energía juvenil y carisma. Incluso con una simple camiseta y pantalones deportivos, parecía una estrella de cine. Me dije a mí misma, lo tratarás como lo haría una tía. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser tan simple. A la mañana siguiente, se suponía que desayunaríamos juntos. Normalmente, usaría un camisón corto por las mañanas, pero tener a Elías en casa me hizo ser más cautelosa. Escogí la bata más sencilla de mi armario, me la envolví y fui a la cocina. Él apareció con una camiseta de tirantes gris y pantalones cortos. Cuando apoyó sus brazos musculosos sobre la mesa, mis ojos no pudieron evitar quedarse fijos. Con su habitual sonrisa tímida pero dulce, dijo: «Gracias por preparar el desayuno, Lucia». «No es ningún problema, Elías», respondí. «Sabes que eres bienvenido aquí el tiempo que necesites. Lo que sea mejor para ti, lo resolveremos juntos». Elías dudó por un momento, como si quisiera decir algo, pero no estuviera seguro de si debía hacerlo. Esperé a que hablara, pero cuando no lo hizo, no pude contenerme. «Dime, ¿por qué no entraste a la universidad? Un chico como tú debió haber sido bastante popular en la escuela, ¿no?». Con una pequeña sonrisa tímida, se encogió de hombros. Honestamente, no podía concentrarme en nada más que en los deportes. Mi sueño siempre fue convertirme en entrenador físico.
Pero no me fue muy bien en los exámenes. Y socialmente, bueno, supongo que podrías decir que destacaba demasiado. Le levanté una ceja. Entonces, lo que estás diciendo es que las chicas no te dejaban en paz, ¿eh? Desvió la mirada, pero la pequeña sonrisa en su rostro lo decía todo. Algo así, admitió. Pero de verdad quiero encaminar mi vida ahora. La confesión honesta de Elías me impresionó y al mismo tiempo despertó mi curiosidad. Mientras estábamos sentados en la mesa hablando, podía sentir cómo la atmósfera entre nosotros se volvía más densa con cada momento que pasaba. Tener a alguien tan joven y decidido, pero a la vez tan vulnerable, sentado frente a mí, era emocionante de una manera que no podía expresar con palabras. Ese desayuno parecía una mañana cualquiera, pero en el fondo, sabía que esta visita no iba a dejar nada en mi vida como antes. Tal vez era la diferencia de edad lo que me afectaba. Yo tenía 39 años y Elías solo 20. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuve cerca de alguien tan joven, lleno de energía, con sueños aún brillando en sus ojos? Su presencia vibrante me hizo sentir nostalgia. Me llevó de vuelta a una época en la que todavía perseguía mis propios sueños. Una época en la que me sentía viva de formas que no había sentido en años. O tal vez no era solo él. Tal vez la culpa era de Lázaro. Mi matrimonio hacía mucho tiempo que había perdido su chispa. Como conductor de camiones, Lázaro estaba fuera la mayor parte del tiempo. Y cuando regresaba a casa, apenas teníamos algo de qué hablar. Las chispas que solíamos compartir se habían ido apagando con los años, desvaneciéndose poco a poco. Aún amaba a Lázaro, de eso estaba segura. Pero últimamente había comenzado a darme cuenta de que a veces el amor simplemente no es suficiente. Esa mañana, Elías tomó su bolsa del gimnasio y se dirigió a la puerta. Mientras salía con su espalda musculosa y su andar seguro, gritó: «¡Nos vemos esta noche!». Sonreí y saludé con la mano. «Cuídate», respondí. Pero las palabras que corrían por mi mente eran completamente distintas. El silencio en la casa empezó a sentirse sofocante. Tomé mi café, me hundí en el sofá de la sala y alcancé mi teléfono. Llamé a Lázaro. El teléfono sonó un rato antes de que finalmente contestara. «Hola, Lucia», dijo con su tono habitual y cansado. «¿Todo bien?» «Sí, todo está bien», dije. Pero el vacío en mi voz era tan obvio que ni yo podía ignorarlo. Hubo una pausa. «Esta semana también estará ocupada. Tengo una nueva ruta, así que llegaré a casa unos días más tarde de lo planeado», dijo. A estas alturas, ya ni me sorprendía. Cerré los ojos y respiré hondo. «Entendido, Lázaro. Solo, cuídate, ¿sí?», respondí, manteniéndolo breve antes de terminar la llamada. Una tristeza extraña permaneció en mí después de colgar. No mucho después, Aurelia llamó. «Lucia, gracias de nuevo por ayudar con Elías. Estoy muy agradecida de que estés cuidando de él», dijo. «No es ningún problema, Aurelia. Está muy bien aquí. Ha estado yendo al gimnasio y parece estar de buen ánimo», dije. «Sé que estás tratando de ayudarlo, y eso significa mucho, pero necesita un poco más de orientación. Incluso si no va a la universidad, aún puede alcanzar sus sueños, ¿verdad?». «Por supuesto», respondí. Realmente creía que Elías podía hacer realidad esos sueños. Pero las palabras de Aurelia me dejaron con una extraña sensación de presión, como si contara conmigo para ser quien lo guiara. Cuando llegó la noche, Elías regresó del gimnasio. Mientras él estaba fuera, yo también había salido a tomar un café con una vieja amiga. Cuando llegué a casa, las luces ya estaban encendidas. Al abrir la puerta y entrar, noté el resplandor tenue y el murmullo del televisor viniendo desde la esquina de la sala. Di unos pasos y vi a Elías tendido en el sofá. Debía haberse duchado hace poco. Solo tenía una toalla envuelta alrededor de la cintura.
pero se había deslizado lo suficiente como para revelar parte de sus muslos. Tenía el control remoto en la mano, pero los ojos cerrados. Debía haberse quedado dormido, agotado por el entrenamiento intenso al que se había sometido en el gimnasio. Mis ojos, casi sin permiso, recorrieron su cuerpo, la definición de los músculos de su espalda, sus piernas largas y fuertes, ese aspecto perfectamente esculpido que solo se logra con horas de dedicación al ejercicio físico. Traté de apartar la mirada, de verdad lo hice, pero mis ojos seguían volviendo a él. Respiré hondo, pero lo que vi me afectó de formas que no quería admitir. Algo se agitó en lo más profundo de mí, y luché por reprimir esos sentimientos. Me reprendí en silencio. ¿Qué demonios estás haciendo, Lucia? Esto está muy mal. Me acerqué, pensando en acomodarle la toalla, pero en el momento en que extendí la mano, la retiré de inmediato. No quería despertarlo, y definitivamente no quería arriesgarme a ser descubierta en una situación tan incómoda. En cambio, deslicé suavemente el control remoto de su mano y lo coloqué sobre la mesa. Luego, fui a la otra habitación a buscar algo con qué cubrirlo. Pero mientras me alejaba de la sala, mi corazón seguía acelerado. La imagen de él permanecía en mi mente, repitiéndose una y otra vez. ¿Estaba acaso estableciendo algún tipo de conexión entre su juventud y la mía? ¿O era que la presencia de Elías despertaba algo dentro de mí, algo que no había sentido en años? Más tarde esa noche, acostada en la cama, cerré los ojos pero no pude dormir. Aquella escena estaba grabada en mi mente. Por más que lo intentara, no podía quitármela de la cabeza. Me asustaba, y sin embargo, me llenaba de una extraña curiosidad. A la noche siguiente, nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor. Habíamos pasado la mayor parte del día en casa, y no habíamos hablado mucho, pero de alguna manera nuestra conversación durante la cena comenzó a fluir. Cada uno tenía una copa de vino, y al terminar la comida y servirnos una segunda ronda, nuestra charla se volvió más íntima. Como siempre, Elías fue educado. Pero de repente, sin previo aviso, dijo: «Lucia, sinceramente eres una mujer muy fuerte», mirándome directamente a los ojos. El cumplido inesperado me sorprendió y me conmovió profundamente. «¿Qué te hace decir eso?», pregunté con una sonrisa, pero podía sentir cómo florecía una calidez dentro de mí. «Se nota», dijo Elías. «Incluso hablando contigo, es evidente. Has pasado por muchas cosas en la vida, pero sigues siendo tan hermosa y positiva. Eso no es fácil de lograr». Tomé mi copa de vino y di un pequeño sorbo. «No es tan fácil como parece», dije. «A veces, solo actúas como si fueras fuerte, incluso cuando no lo eres». El rostro de Elías se puso serio. «Lo sé», dijo en voz baja, su tono ahora más suave. «Pero eso no cambia lo especial que eres». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Nadie me había hecho sentir así en mucho tiempo. Mi relación con Lázaro siempre había sido distante, y su falta de atención me hacía sentir sola la mayor parte del tiempo. Pero ahí estaba Elías, sentado frente a mí, alguien que no solo me entendía, sino que me hacía sentir que realmente importaba. Levanté mi copa con una sonrisa. «¿Y tú?», pregunté. «Elías, ¿por qué alguien como tú no está haciendo todo lo que quiere en la vida? Eres tan carismático, guapo y capaz como cualquiera. Puedo ver a la gente esforzándose por ti». Elías rió suavemente. «No lo sé. Tal vez sea porque nunca nadie realmente me pregunta qué es lo que yo quiero». Esas palabras me tocaron profundamente. «Sabes, te entiendo», dije. «A veces, por más que intentemos ser vistos por lo que realmente somos, terminamos sintiéndonos invisibles». Elías asintió. Sus ojos se clavaron en los míos. «Exactamente. Pero tú eres diferente, Lucia. Cuanto más te conozco, más quiero saber de ti». Mi corazón latía con fuerza ahora.
Sus palabras despertaron algo dentro de mí. Tú también eres diferente, dije, con la voz más suave que antes. Me entiendes de una manera que nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Hubo un momento de silencio. Solo nos mirábamos el uno al otro. No puedo explicar completamente lo que estaba pasando, pero había una atracción entre nosotros, una conexión, tanto emocional como física. Elías se inclinó lentamente y sin siquiera pensarlo, me encontré inclinándome hacia él también. Todo miedo, duda y vacilación que tenía desapareció en ese momento. Cuando nuestros labios se encontraron, una oleada de emoción recorrió todo mi cuerpo, algo que no había sentido en años. No pensé en si era correcto o incorrecto. Todo lo que podía sentir era esa intensa cercanía, esa abrumadora sensación de pertenencia. Ese beso con Elías no era solo atracción física, era como redescubrir una parte perdida de mí misma que ni siquiera sabía que había perdido. Cuando abrí los ojos más tarde, me dolía la cabeza. La tenue luz en la habitación reveló lo primero que noté, el cuerpo acostado a mi lado. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme mientras me incorporaba. Elías estaba allí, durmiendo a mi lado con nada más que su ropa interior. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué había pasado? Cerré los ojos con fuerza, tratando de reconstruir la noche. El vino, las risas, la forma en que me miraba tan intensamente, labios, caricias. Pero luego todo se volvió borroso. Era como si la noche se hubiera desvanecido en una niebla. Tratando de calmar el zumbido en mi cabeza, salí de la cama. Frotándome las sienes, miré hacia abajo. Aún estaba solo en mi lencería. Verlo lo hacía todo mucho más real. Los suaves ronquidos de Elías llenaban la habitación. Por lo demás, silenciosa. ¿Qué hiciste, Lucia?, susurré para mí misma. Corrí al baño, cerré la puerta detrás de mí y encendí la ducha. De pie bajo el chorro de agua, sentí una mezcla de shock y algo más. Algo que casi se parecía a la paz. No me había sentido tan viva en mucho tiempo, pero al mismo tiempo, una ola de culpa comenzaba a colarse dentro de mí, royéndome. La combinación de emociones me dejó completamente desequilibrada. ¿Cómo me permití acercarme tanto a él? Y lo más importante, ¿qué estaba sintiendo Elías? ¿Qué iba a hacer con respecto a Lázaro? Me quedé bajo el agua caliente durante lo que pareció una eternidad, tratando de ordenar mis pensamientos. No podía recordar toda la noche, pero las partes que sí recordaba eran suficientes. La conexión entre Elías y yo era tan real, tan intensa. Una parte de mí sabía cuán absolutamente incorrecto era todo esto. Elías era solo un huésped en mi casa, el hijo de Aurelia, un joven. Pero otra parte de mí no podía ignorar lo que me había hecho sentir esa noche. Vista, deseada, viva. Cuando salí de la ducha, envolviendo la toalla alrededor de mí, mi mente iba a 1000 por hora pensando en qué hacer a continuación. Lázaro regresaba en unos días. Las cosas entre nosotros no eran exactamente perfectas, pero esto era algo de un nivel completamente distinto. ¿Podía ignorar a Elías? ¿Podía simplemente olvidar lo que pasó esa noche? Las cosas que seguía diciéndome a mí misma se sentían como mentiras. ¿Lo que pasó con Elías fue solo un error? ¿O era la respuesta a algo que había estado buscando todo este tiempo? Cuando regresé a la sala, Elías ya estaba despierto. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, culpa y tal vez incluso un poco de alivio. «Estás muy callada para esta hora de la mañana», dijo con una leve sonrisa. No sabía qué decir. Al mirarlo, una voz en mi cabeza susurró que las cosas solo iban a volverse más complicadas, pero la expresión de Elías no era de culpa en absoluto. Si acaso, era tranquila y firme, casi reconfortante. «Elías, anoche», comencé, pero las palabras no salieron. «Está bien, Lucia», dijo suavemente. Su voz era tranquila, amable.
No tienes que explicarme nada, pero solo para que lo sepas, para mí, nada de eso se sintió mal. Sus palabras solo hicieron que el torbellino dentro de mí empeorara. En ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Todo ya había cambiado, y puede que no pudiera controlar lo que vendría después. ¿Qué iba a pasar cuando Lázaro regresara? ¿Qué diría Aurelia si alguna vez se enterara? Pero la pregunta más grande era, ¿qué se suponía que debíamos hacer ahora Elías y yo? Era la última noche antes del regreso de Lázaro. Elías estaba en la cocina, comiendo algo en silencio, mientras yo estaba junto a la ventana del salón, mirando hacia afuera. El frío de la noche se colaba, añadiendo un silencio aún más denso al ambiente. Nunca pensé que me convertiría en alguien que pensara así, dije, sin saber si hablaba conmigo misma o con Elías. Él salió de la cocina sosteniendo un vaso de agua. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí de nuevo esa mirada profunda y llena de preguntas. «Sé lo que estás pensando», dijo con esa voz firme suya. «Pero Lucia, a veces la vida nos lleva a lugares que no entendemos, y lo que encontramos allí, a veces es lo más real que hemos conocido». Intenté responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán pesada era la atmósfera entre nosotros. Elías dio unos pasos y se sentó a mi lado. «No sé qué pasará ahora», dije finalmente. Mi voz apenas era un susurro. «Ninguno de nosotros lo sabe», respondió. «Pero lo que importa es saber lo que quieres». Por un momento me sorprendió cómo alguien tan joven podía parecer tan sabio. Cuando noté las lágrimas acumulándose en mis ojos, Elías colocó suavemente una mano sobre mi hombro. «Lázaro regresa mañana», dije, «y todo volverá a la normalidad». Elías respiró hondo. ¿Volver a la normalidad? ¿O solo volver? Justo como aquella noche, esas palabras se grabaron en mi mente. Cuando llegó la mañana, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Elías se había ido. El vacío que dejó se sentía más grande que nunca. En la mesa del comedor encontré una nota. «Lucia, nunca cuestiones a dónde te lleva la vida, porque a veces el camino te lleva exactamente a donde estás destinada a estar, aunque sea el lugar al que más te esforzaste por evitar. Y ese camino siempre es hermoso. Elías». Sosteniendo la nota en mi mano, volví a mirar por la ventana. Sabía que nunca olvidaría el vacío y la intensidad de lo que sentía en ese momento. Elías había llegado a mi vida como una tormenta y se había ido igual de rápido. Pero las huellas que dejó, esas se quedarían para siempre. Y ahora, con Lázaro de camino a casa, solo quedaba una pregunta. ¿Qué vida iba a elegir? Si llegaste hasta aquí, sé que esta historia te ha dejado una huella. Hay mucho más por compartir y no querrás perderte nada. Dale al botón de seguir, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario sobre esta historia. Estoy deseando leer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.